Me acompaña Carlos Díaz. Él es filólogo, es también escritor, ha ganado varios premios, se ha destacado y también es comentarista en Panorama y por supuesto en nuestro programa de Teleclub. Vamos a empezar a hablar de nuevos cambios de la Real Academia Española. Antes te pregunto una duda que tenía ahora que estaba haciendo un artículo ahí, Carlos. Cuando yo le digo a una persona, quiero que tú vengas a mi casa, ¿ese tú lleva tilde? Ese tú, por supuesto, tiene que llevar tilde porque es un pronombre. Recordemos que en el caso de los monosílabos, si hay alguna confusión, en el caso de tú, por ejemplo, tu casa, tu libro, ahí ese tú estaría calificando al libro, casa, que sería un sustantivo. Ese tú sería adjetivo. Pero en el caso que acompañe, por ejemplo, un verbo, tú comes, tú hablas, tú vives, ahí sí, porque está funcionando como un pronombre. Entonces existen dos tus, que serían uno como pronombre y otro como adjetivo. Y si yo digo, y si tú tienes un libro, préstamelo, ¿ese tú lleva tilde? También porque está acompañando al verbo. Okay. Esa es la característica. Siempre que el tú está a la par de un sustantivo, funciona como adjetivo y nunca se tilda. Si el tú está acompañando a un verbo, sí necesita la tilde. Entonces, si digo, tu camino está errado, ese tú no se tilda porque no, estaría acompañando un sustantivo. Porque no está acompañando un verbo. Ok, ya me quedó bien claro. Gracias. Vamos con el tema que tienes hoy. Quiero agradecerte ante todo también estas secciones tan bonitas. A ti y a tu mamá que siempre está apoyándonos por detrás de cámara. Y por supuesto al Quijote. Al Quijote que también viene siempre con Carlos Díaz. Vamos a ver ese Quijote, qué bonito está. A ver, Quijote, a ver. Ahí está. Carlos, vamos con el tema. Muchas gracias. Una de las obligaciones principales que tiene todo hablante nativo, en este caso por supuesto nosotros, que sería el español, es estar actualizándose de los cambios que propone la Real Academia. Esto no solamente es para expertos, para filólogos, lingüistas, escritores, esto es una manera estándar de conocer el lenguaje y por supuesto de comunicarnos de manera adecuada, tanto de forma oral como escrita. Esto es muy interesante y vamos a ver cuáles son esos cambios que propone la Real Academia, no todos porque son muchísimos, pero por lo menos uno de los más representativos. Uno de los cambios tiene que ver con la acentuación. Por ejemplo, en el caso de la palabra solo. Recordemos que solo tiene dos significados. Uno que sería el de sin compañía, como por ejemplo resolví solo dos problemas, o sea, sería la soledad, y el otro que sería el de que se sustituye por solamente, que sería un adverbio. Hace un tiempo se distinguía precisamente por la tilde. El que era sin compañía se ponía sin tilde y el que era adverbio se colocaba la tilde. Solo que la Real Academia decidió que el mismo contexto ayuda a aclarar la situación. Entonces se determinó que ahora solo nunca lleva tilde. Si nosotros lo encontramos con tilde sería un error. Entonces en cualquiera de los dos casos ahora, ya sea sin compañía o que se sustituye por solamente, nunca se tiene que tildar. Otro de los cambios que se dio también con el asunto de las tildes es la O entre números. Antes se tildaba precisamente para que no se confundiera la O con el cero. Pero esto era muy normal con las máquinas de escribir que tenían ese problema que era muy parecida a la O con el cero. Ahora no, con los teclados de las computadoras perfectamente se puede distinguir. Entonces la Real Academia decidió que ya no necesita tilde. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo, ella aparenta tener unos 30 o 35 años, antes sí tenía que llevar la tilde. Ahora, según los nuevos cambios de la Real Academia, nunca se tiene que tildar, ni entre letras ni entre números. Mismo proceso de pérdida de tilde sufrieron las palabras este, ese, aquel, que podría funcionar como adjetivo demostrativo o como pronombre. Antes, por ejemplo, se tildaban. Este libro es muy bueno. En este caso estaría funcionando como un adjetivo porque estaría calificando aquí al sustantivo. En el segundo ejemplo, este es muy bueno, estaría más bien sustituyendo al sustantivo. Entonces aquí funciona como pronombre. Antes, en cualquiera de los dos casos, tenía que llevar tilde. Ahora la Real Academia decidió que no se tiene que tildar porque el mismo contexto ayuda a aclarar. Por supuesto que con los correspondientes de femenino y de plural, ya sea este, esta, estos o estas, en cualquiera de los casos. Ahora, qué interesante con esto porque algunas palabras perdieron la tilde, pero más bien otras se les colocó. Como en el caso de la palabra que antes se pronunciaba video, ya no se tiene que pronunciar video, se tiene que pronunciar vídeo y además con la tilde en la i. Esto es bastante interesante porque las personas muchas veces no conocen esto, siguen utilizando las estructuras antiguas y al final cualquier persona nos puede decir que estamos utilizando mal español y con toda la razón porque no nos actualizamos. Entonces recordar que ahora se dice vídeo. Otra de las transformaciones se dieron con las mayúsculas. Por ejemplo,
En el caso de los títulos o cargos antes, como por ejemplo rey, papa, presidente, diputado, ministro, antes se tenían que colocar en mayúscula. Entonces, por ejemplo, el Papa Francisco visitará Costa Rica, ya sea que esté acompañado con el nombre o que solamente venga aquí el cargo, tenía que ir en mayúscula. Pero la Real Academia determinó este año, ya se institucionalizó, que tiene que ir en minúscula, independientemente si va acompañado con el nombre o solamente es el cargo, se tienen que escribir en minúscula. Otro de los cambios también que se sufrió con las mayúsculas es con los puntos cardinales. Antes, cuando nosotros dábamos una dirección, como por ejemplo, la tienda queda 25 metros al norte de la soda, ese norte, que es el punto cardinal, tenía que escribirse en mayúscula. Igual, ella marchó rumbo al oeste, tenía que escribirse en mayúscula. Ahora, según la Real Academia, se tiene que escribir en minúscula. Entonces, todos los puntos cardinales que se utilizaban en direcciones se tienen que escribir ahora en minúscula. En este caso, norte y, por supuesto, oeste. A no ser que sea tal vez el nombre de algún país, como por ejemplo América del Norte, en ese caso sí se tiene que mantener la mayúscula. Otro de los cambios es con el prefijo ex. Recordemos que los prefijos son aquellas partículas que se anteponen a una palabra para darle cierta característica. En este caso, ex significa que ya no lo es. Antes decíamos, por ejemplo, la ex ministra de Cultura fundó la Compañía Nacional de Danza. O en el caso, él es el ex marido de Mónica. En esos casos, ex ministra tenía que ir separado y ex marido también. Dejamos un espacio. Esto tiene mucha lógica porque cuando nosotros pronunciamos la palabra, nosotros no decimos la ex ministra, nosotros decimos la ex ministra, lo unimos. Entonces, por eso la Real Academia decidió que con el prefijo ex tiene que ir pegado ahora con la palabra correspondiente. Y otra, a no ser, por ejemplo, en este caso, que sean palabras separadas, como por ejemplo primer ministro o capitán general. En ese caso sí tiene que ir con el espacio correspondiente. Y uno de los cambios más curiosos que a mí me llamó muchísimo la atención es con los nombres propios compuestos. Recordemos que más de una persona en Costa Rica tiene 2, 3, hasta 4 nombres, como por ejemplo José Martín, Marta María, Luis Andrés. El problema es que cuando nosotros llamamos a estas personas y utilizamos todos los nombres, nosotros no decimos José Martín, nosotros decimos José Martín, porque nosotros tendemos a unir las palabras y a hablar muy rápido. Entonces la Real Academia propuso que perfectamente se pueden escribir como una sola palabra, José Martín, Marta María, Luis Andrés. Ahora vean en este caso que José tiene tilde y Martín también tiene tilde. Entonces se pierde la primera tilde y se mantiene la segunda, el segundo nombre. Eso es bastante interesante. Y también con los nombres sufrieron ciertos cambios. Antes se decía 34, 42, ahora se cambió la Y por la I latina. Entonces sería 34, 42, 55. Estos son algunos de los ejemplos de los cambios que ha propuesto la Real Academia. Perfectamente podríamos seguir con este tema en próximos programas, pero es bastante interesante que ustedes lo conozcan para que estén actualizados. Que tengan una muy linda Navidad, recordando que la Navidad no es ese desenfrenado consumismo en el que caen algunas personas, sino es el recordatorio del nacimiento del Hijo de Dios. Eso significa el nacimiento del amor. Que sigan teniendo una excelente tarde y continuamos con la Guinness Record, doña Inés Sánchez. Gracias, Carlos, muchas gracias por estar en mi programa. Te hago una pregunta. Cuando la palabra, pues tú lo hayas comentado aquí, llaman mucho preguntando eso, para que les volvieras a decir, cuando la palabra va toda en mayúscula, ¿se tilda o no se tilda? Se tiene que tildar. Aunque esté en mayúscula, Inés, la E tiene que ir en mayúscula. Tiene que ir, es muy acostumbrado en publicidad. No debería escribirse todo en mayúscula en el contexto formal, pero en el asunto publicitario sí se acostumbra. Pero no importa, si se pone todo en mayúscula, tiene que ir la correspondiente tilde, siempre. Bueno, y también cuando uno escribe un correo, bueno, por ejemplo, en la computadora, dice que si uno lo pone en mayúsculas es como si les gritara. Esa es una de las características que tiene, igual como los mensajes de texto, es como parte de la dinámica de la tecnología, que eso se supone que es como que está hablando de manera más intensa. Lo que pasa es que si las personas no lo conocen bien, entonces perfectamente se pueden sentir ofendidas. Claro, yo sigo poniendo en mayúsculas los nombres, el te quiero mucho, cosas así. Lo que corresponde. Exacto, y no es que le grite como, digamos, como disgustada, ¿no? Es que se lo ponga en mayúscula para que sepa que es de corazón. Para intensidad. Sí. Pero bueno, en Sinfotec también le enseñan todo eso con los cursos de computación.